A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Telesucesos. Llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. Un día como hoy. En un sanatorio en lo alto de unas montañas europeas, un hombre y una mujer se encuentran allí, hospitalizados. Ambos sufren una grave enfermedad pulmonar, pero nada es obstáculo para el amor que entre ellos nace. Y en un acto incomprensible para los que están sanos, aquella pareja apasionada intercambia la radiografía de sus pulmones. Aquella novela, conmovedora, verdadero monumento literario del siglo XX, se llama La Montaña Mágica. Allí, a ese sanatorio en esa montaña, había llegado un joven pequeño, burgués, para una corta estancia de 2 o 3 semanas. No obstante, todo cambió y su permanencia se prolongó durante muchos años, a lo largo de los cuales aquel jovencito sufrió una profunda transformación interior. El autor de esta obra, llena de símbolos y metáforas sobre nuestro mundo, se llamó Thomas Mann, eximio escritor alemán del siglo XX. El viaje a la montaña es un viaje al interior del protagonista, y a través de los ojos visionarios del lector se adivina el turbulento futuro que sobre Europa y el mundo se cierne, esto ante la llegada del nazismo. Sus novelas exploran la ansiedad que se agita en el ser humano cuando su espíritu es disputado entre el burgués contemplativo y el artista creativo y revolucionario. La Montaña Mágica, una de las grandes novelas del siglo XX y de todos los tiempos, estaba siendo publicada un día como hoy, 28 de noviembre de 1924. Y nos recuerda que quizás el más sorprendente y enriquecedor de todos los viajes sea aquel que decidamos emprender a nuestras propias montañas interiores. Las principales noticias del día. Titulares. Jorge Glass obtiene boleta de libertad. La Comisión Anticorrupción exige auditoría al CERCOP. Petrolia modifica controversia en bloques petroleros de Ecuador. Gobierno anuncia que reforzará mecanismos de seguridad en casas de salud. En el segmento de opinión, trabajo en equipo. En política internacional, insólitas protestas. Los editoriales serán de Monseñor Julio Parrilla, el Estado centrífugo. José Hernández, correístas y nepotistas como perro en misa. Noticias del día. Jorge Glass obtiene boleta de libertad. El juez Emerson Giovanni Curipayo Ulloa de la Unidad Penal de Santo Domingo entregó una medida cautelar a favor de Jorge Glass, ex vicepresidente sentenciado por corrupción. Este lunes 28 de noviembre de 2022 giró su boleta de libertad y ordenó que se presente una vez por semana en la penitenciaría del Litoral. Además, tiene prohibido salir del país. En la audiencia, Glass, quien se encuentra detenido en la cárcel número 4 de Quito y por lo tanto debía solicitar cualquier acción a los jueces de la capital, dijo que el Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad ha vulnerado su derecho a gozar de bienes y servicios de óptima calidad, como lo dispone el artículo 62.25 de la Constitución de la República del Ecuador. Agregó que él pertenece a un grupo de atención prioritaria, pues está enfermo y los problemas estructurales del SNAI amenazan contra su integridad. En este caso, Glass no aparece directamente como demandante, sino que lo hizo a través del accionante Cristian Stalin Palacios Zambrano. Glass tiene una sentencia de 6 años por asociación ilícita en el caso Odebrecht y otra de 8 años de cárcel por cohecho en el caso Sobornos. La Comisión Anticorrupción exige auditoría para CERCOP.
La Comisión Nacional Anticorrupción, CNA, exige realizar una auditoría integral al Servicio Nacional de Contratación Pública, Sercop. Así lo manifestó la entidad en redes sociales este 28 de noviembre del 2022. Ahí pidió que la auditoría sea en referencia a los procesos de contratación pública en los últimos años. Esto tras el reporte de ataques a los sistemas informáticos de la CNA. El Sercop informó que los ataques han afectado las pujas en el sistema de contratación pública, particularmente en los sistemas de vigilancia y seguridad privada fija, cita un comunicado. Según CNA, estas circunstancias se suman a otras causas que han generado el inadecuado control por parte del Sercop en los procesos de contratación pública en los últimos años. Esto ha influido en el perjuicio del país con contratos concedidos irregularmente en áreas estratégicas, dijo el ente anticorrupción. La Comisión Nacional Anticorrupción es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación de casos de corrupción en el Ecuador. Petrolia notifica controversia en bloques petroleros de Ecuador. La empresa privada Petrolia Ecuador, filial de la canadiense New Stratus Energy, presentó este 25 de noviembre de 2022 una notificación de controversia ante el Ministerio de Energía y Minas. A esto se suma el inicio de negociaciones directas por los contratos que tiene la firma para la exploración y la explotación de petróleo en los bloques 16 y 67 en el oriente ecuatoriano. Según la empresa, la controversia surge de una serie de incumplimientos contractuales por parte del Estado ecuatoriano, entre ellos la falta de pagos de las sumas adeudadas en función de la aplicación del factor de corrección establecido en los contratos modificatorios, la interrupción abrupta y arbitraria del proceso de renegociación del plazo y cambio de modalidad de los contratos modificatorios. Petrolia afirmó que los incumplimientos del Estado representan una vulneración a sus derechos y garantías, además del quebrantamiento de la seguridad jurídica, lo cual ha ocasionado graves perjuicios a los bloques 16 y 67, a Petrolia Ecuador y a sus accionistas, afirmaron. El apoderado general de Petrolia Ecuador, Ramiro Páez, manifestó que confían en que se iniciarán las negociaciones directas de manera inmediata con las autoridades ecuatorianas, tal y como lo establecen los contratos. Gobierno anuncia que reforzará mecanismos de seguridad en casas de salud. La incursión armada de grupos delictivos en casas de salud no es nueva en el Ecuador. El pasado 1 de noviembre hubo un hecho violento en el centro de salud tipo C de Bastión Popular en el noreste de Guayaquil. 15 días después, un joven falleció al recibir varios impactos de bala en la cabeza en el ingreso al centro de salud Ciudad Victoria en el noroeste de Guayaquil. El último suceso se registró el domingo en el hospital de Chone. Delincuentes armados incursionaron en esa casa de salud y sometieron a personal de enfermería. La policía fue desplazada a esa casa de salud ante la emergencia. Los individuos habrían ingresado a asesinar a un sujeto y al tratar de escapar, se tomaron el hospital. Tras lo sucedido en el hospital de Chone, en un comunicado, el Ministerio de Salud Pública expresó que junto al Ministerio de Interior mantienen activa la respuesta y protección de los establecimientos y del personal de salud en casos de atención a heridos de armas de fuego o producto de enfrentamientos entre grupos delincuenciales. Además, se reforzarán los mecanismos de seguridad, agregó la cartera de salud, aunque no hubo un detalle de cómo se aplicará o en qué casos. Entrevista del día. Este lunes en la mañana, José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral en Radio Sucesos, habló sobre las impugnaciones presentadas por los candidatos. ¿Qué nos puede comentar sobre el calendario electoral que ya arrancó, que está avanzando? Y bueno, ¿cómo estamos cumpliendo con esos plazos? De acuerdo a lo establecido en el calendario electoral, se van cumpliendo cada uno de los hitos sin tener ningún inconveniente, no hay ninguna modificación, ningún retraso, todo se encuentra contemplado en las fechas establecidas. Sí, efectivamente se enviaron ya la impresión de más de 13 millones de papeletas al Instituto Geográfico Militar, específicamente de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social,
los cuales ya se encuentran en firme de acuerdo a la certificación emitida tanto por el Tribunal Contencioso Electoral como el Consejo Nacional Electoral. Por eso se ha enviado estas papeletas como primera parte, que recordemos son 20 hombres, 17 mujeres y 8 ciudadanos y ciudadanas de pueblos y nacionalidades, de los cuales se tiene que escoger 3 hombres, 3 mujeres y 1 de pueblos y nacionalidades. También se ha enviado ya a imprimir lo que es documentos electorales, dígase los certificados de votación, las hojas del padrón que se encontrarán en las mesas el día de las elecciones. Todos esos documentos electorales también se ha enviado a imprimir. Otro tema que se está trabajando en estos días es la capacitación a los miembros de juntas receptoras del voto. Se ha hecho ya también la notificación a los miembros de juntas receptoras del voto, sea presencial o vía internet. Está en un 60% la notificación y la capacitación está avanzando. La ciudadanía también puede verificar si es miembro de junta receptora del voto o no a través de la página web institucional www.cne.gov.es y también del aplicativo móvil CNE App, que es un aplicativo que se puede bajar a los dispositivos móviles de forma gratuita. En el icono de consulta tu lugar de votación, en la parte inferior de la consulta se encuentra si es miembro de junta receptora del voto o no. Entonces también se está capacitando a los miembros de junta receptora del voto, que es fundamental para el proceso electoral. Se está trabajando también en el tema de los debates. Los debates se realizarán el 7 y 8 de diciembre, el 14 y 15 de diciembre, son los 4 días que el Pleno ha fijado para los debates en las 17 provincias para prefectos y 21 cantones. Recordemos que esto es obligatorio, es por primera vez que se realizará estos debates en las seccionales, que se encuentran en las reformas del Código de la Democracia en el 2020. En el 2021 se hizo de presidente de la República y hoy, de acuerdo a la ley, se debe hacer en las circunscripciones que constan de más de 100,000 votantes. Por esta razón es que se hace en 17 provincias y en 21 cantones. Estamos trabajando en todos esos temas, preparándonos para continuar. La calificación de candidaturas es otro tema que estamos trabajando en estos días. En algunas provincias se ha terminado ya la calificación de candidaturas con la certificación del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Las juntas provinciales están proclamando ya los candidatos. De acuerdo al calendario, la fecha límite es el 18 de diciembre del 2022, como límite para entregar a la ciudadanía los nombres de los candidatos y candidatas a las diferentes seccionales. Sin embargo, hay algunas provincias que ya están terminando, gracias a su labor de la Junta Provincial, Consejo Electoral, Tribunal Supremo Electoral, se está terminando, y conforme se está terminando este proceso, se va a ir entregando al Instituto Geográfico Militar para la impresión de dichas papeletas. Importante, entonces, ya conocemos cómo está avanzando el proceso según el calendario electoral, gracias al consejero José Cabrera, que está con nosotros en este día comentándonos los pormenores, y ha dicho algo muy importante porque es algo inédito que se va a realizar en el país por primera vez en las seccionales, los debates entre los candidatos. Y bueno, será entonces en la próxima fecha, ¿no? 7 y 8, 14 y 15 de diciembre. ¿Eso se hará de manera simultánea, consejero? Sí, se realizará, bueno, para este proceso de debates, el Consejo Electoral ha emitido el reglamento y los manuales para que las provincias realicen los procesos. Se ha descentralizado este tema porque los debates deben ser de acuerdo a la realidad de cada una de las circunscripciones, alcaldías, prefecturas. Por esa razón, se ha encargado a la Junta Provincial Electoral y a la Dirección Provincial Electoral
que organice estos debates, para lo cual se creará también una Comisión Nacional de Debates, la cual estará coordinando, porque se debe realizar temas como el banco de preguntas. El momento del sorteo, el candidato a una su pregunta y poder, obviamente todas estas preguntas deben estar de acuerdo a la realidad de la circunscripción del debate. Entonces, todos estos temas estarán coordinando con la Comisión Nacional de Debate. Esta comisión estará integrada por 5 personalidades, cada uno de los consejeros nombrará su representante y tendrá este trabajo, esta función, la Comisión Nacional de Debates, igual para los días en que cada uno de los eventos que se va a realizar sea transparente. Se hará un sorteo previo. Por ejemplo, en las provincias que hay debates de prefectura y alcaldes, se hará un sorteo para ver quién va primero a los debates, si las prefecturas o los alcaldes o viceversa. Entonces, todos estos temas será a través de un sorteo para que exista. Por otro lado, Fernando Carrión, arquitecto y urbanista, habló en Radio Suceso sobre el desempeño de la selección ecuatoriana en el Mundial Qatar 2022. Escuchemos lo que dijo. Y bueno, ¿cómo ha vivido usted el Mundial y cómo ha visto el desempeño de la selección ecuatoriana en este 2022? Sí, creo que hemos llegado a este Mundial como selección del Ecuador con muchas expectativas, y los 2 partidos que hemos tenido, el uno contra Qatar, que fue el partido inaugural, que es una cosa inédita, que un equipo visitante, entre comillas, en un Mundial gane, porque eso nunca había ocurrido. Y luego el segundo partido frente a Países Bajos, donde se mostró pues la calidad del fútbol ecuatoriano que tenemos. Y ahora pues estamos a las puertas el día de mañana para jugar con Senegal, cuando se cerrará este grupo, el grupo A, y esperemos que pues podamos clasificarnos de forma tranquila, sin ningún sobresalto. Claro, es lo que esperamos todos, Fernando. Ahora, respecto al desempeño de la TRI y también la calidad técnica, porque muchos han dicho que es un equipo bastante joven, el más joven de Latinoamérica y el tercer más joven del mundo. ¿Y cómo vemos esa juventud aplicada ya a un desempeño técnico que quizás ha dado buenos resultados? Yo creo que aquí hay un par de cosas, una previa, que a mí me parece que esta renovación que se produce, que ha hecho Gustavo Alfaro, está asentado en dos hechos. Uno, lo que significa el Independiente del Valle, que me parece que hay que darle los reconocimientos que corresponden, porque es un equipo espectacular que en 12 años que está en primera categoría tiene 84 futbolistas que los ha vendido, es decir, cada año 6-7 futbolistas exporta y sigue ganando, es una cosa impresionante. Y la segunda cosa es el caso de Jorge Célico, que desarrolla una actividad impresionante, no desde un club, sino desde la federación, y logra el campeonato de Sudamérica sub-20 y el tercer lugar en el mundo de la categoría sub-20. Y esa es la base de la selección con la que trabaja Gustavo Alfaro, y le da pues un gran sentido. Esta juventud creo que le permite por lo menos un par de cosas que son inéditas. Uno, la velocidad. La velocidad es impresionante que tiene, las salidas por las bandas, sobre todo esas salidas que tiene también Piero Hincapié, por ejemplo, o el propio Torres, ubicando a los jugadores delanteros a que salgan corriendo. Entonces hay una velocidad. Una segunda cosa que me parece que también es muy interesante es el tema de las transiciones. Y aquí el que ya se lo llama el niño Moy, Cifuentes, tiene una capacidad impresionante para quitar pelotas e inmediatamente ponerla a jugar hacia adelante. Entonces yo creo que hemos visto un fútbol muy distinto al que siempre habíamos jugado, y en estos 2 partidos que hemos tenido yo he visto 3 estrategias que ha hecho Gustavo Alfaro totalmente distintas, porque
En el primer partido contra Qatar jugamos con línea de 4, pero fue muy distinto a lo que ocurrió en el primer tiempo del segundo, y en el segundo partido, que fue ya contra Países Bajos, ahí se jugó básicamente con línea de 3. Entonces, la flexibilidad táctica también que muestra la selección es muy interesante. Interesante. Ahora, respecto a la selección de Senegal, con quien nos enfrentamos y de quién dependemos también para que podamos clasificar octavos de final, ¿cómo vemos a esa selección frente a la nuestra? Fernando, ¿tendremos opciones para ganarle a Senegal? El fútbol africano ha crecido mucho, y en esto yo creo que el caso del peso que tiene Europa, el fútbol europeo, es impresionante. Yo diría que es el epicentro, pero no de selecciones, sino de clubes, y en eso hay que estar muy claro. En general, los clubes, por lo menos de las ligas más importantes, son selecciones del mundo. Yo recuerdo, por ejemplo, la final de la Champions League del año pasado entre Real Madrid de España y el Liverpool de Gran Bretaña, donde solo jugaron dos jugadores españoles y 2 ingleses, mientras por el otro lado habían 6 futbolistas brasileños. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que muchos de los futbolistas africanos y latinoamericanos hoy día juegan en Europa, y eso hace que las distancias en términos de selecciones sean mucho menores. Para poner el ejemplo de Ecuador. Claro. Ecuador en el 2002 tuvo 3 jugadores fuera, que eran nada más ni nada menos que el Bambán Hurtado, Alex Aguinaga y Tim Delgado. Hoy día juegan fuera de los 26, 21, 22. ¿Qué significa esto? Que estamos jugando en las ligas inglesas, en las ligas francesas, alemanas, belgas, y en América Latina en las mejores también, en Brasil, en Argentina, en México. Y entonces esto da la posibilidad de llegar a un mundial con edad muy joven, como veíamos hace un rato, con un físico privilegiado, pero también ya con una experiencia muy interesante. Y aquí hay que reconocer una cosa más de Gustavo Alfaro. Estos jugadores tienen solo 5 o 6 días de estar unidos para enfrentar el mundial. Pero aquí viene una cosa muy interesante, y es que Gustavo Alfaro ha logrado crear una memoria táctica en los futbolistas, de tal manera que cuando llegan a esos 5 o 6 días que tienen para prepararse para el mundial, ya saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros en los noticieros de Telesucesos. Seguimos futbolizados, mundializados. Pienso que el Ecuador ha tenido grandes alegrías con la selección y esperamos que este martes logremos pasar a octavos. Así es que es un punto importantísimo porque nos levanta la autoestima, activa el comercio, paraliza en ciertos momentos las ciudades, pero nos trae esa enorme alegría de sentirnos un solo equipo junto con la selección. Pero también no dejemos de lado los otros temas. El 25 de noviembre tuvimos una fecha de recordación muy compleja para el país, que es la lucha contra la violencia de género. El Ecuador sigue arrojando cifras terribles en femicidios, en violencia psicológica. Busquemos cambiarlo. Busquemos convertirnos en un equipo que trabaja con educación, con capacitación, lucha por ganar un gol en el Mundial o ganar un partido en el Mundial. Debemos luchar contra el mal que nos aqueja a todos. Maltrato de género, desconocimiento de las leyes, desconocimiento de los derechos y la corrupción. Así es que sigamos festejando, pero no dejemos de lado el día a día, el buscar más honestidad, más educación, más trabajo digno para todos, que haga que este país efectivamente sea lo que debe ser, un país extraordinariamente rico, con gran capacidad, con grandes recursos, con hombres y mujeres muy capaces que deben ir rompiendo los esquemas para demostrar que somos buenos. Somos un país que quiere salir adelante y que quiere además luchar contra la corrupción, que es el problema más grave que tenemos en este momento. Así es que gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Telesucesos. Global Hoy con Alan Catey. Insólitas protestas. Apenas a semanas de la coronación imperial de Xi Jinping en el Congreso del Partido Comunista, del que emergió como el líder indiscutido y absoluto,
eliminando cualquier rastro de oposición, con la pública y notoria retirada de su antecesor Hu Jintao, que muy poco ceremoniosamente fue removido de la sala físicamente y poco menos que forzado a retirarse del evento por parte de diligentes guardias de seguridad vestidos de civil. Todo hacía pensar que el reinado de Xi, como el de Mao y el de cualquier emperador chino que se respete, sería una prolongada veneración hasta su muerte. Con la altanería y arrogancia que corresponden al manto del Hijo del Cielo, el emperador entrante emitió, entre sus primeros decretos, la terminante orden de mantener a ultranza los severos protocolos vigentes en China para enfrentar al COVID, originario, como ha quedado muy claramente establecido, en la propia China, concretamente en el mercado de animales de Wuhan hace precisamente 4 años. Por alguna desconocida razón, China desde un principio impuso unas medidas sanitarias absolutamente extremas, como solo en un estado policíaco se pueden imponer, al punto de encerrar barrios enteros y hasta ciudades completas, prohibiendo a personas afectadas o no en cuarentenas larguísimas aplicadas a rajatabla por la fuerza pública de ser necesario. Mientras el resto del mundo, al que la pandemia tomó por sorpresa, mucho por la demora en conocerse de la epidemia ya en curso en China desde diciembre de 2019 y recién notificada a la OMS el 20 de enero de 2020, permitiendo por la cantidad de viajeros que se movilizaron fuera de China que la enfermedad se difundiera por todo el mundo a gran velocidad. Al parecer, por sus anteriores experiencias con brotes de nuevos virus, en especial respiratorios, que se originan en aves u otros portadores, China había desarrollado estrategias de contención muy estrictas y sabiendo ya en diciembre de la gravedad potencial de la epidemia, jamás dudaron en aplicarlas desde el inicio. Lo que llama la atención es que las continúe aplicando con casi igual rigurosidad tras casi 3 años del inicio de las medidas en enero de 2020. Mientras el resto del mundo adoptó procedimientos más o menos severos para, a través de aislamiento en casas por la grave saturación hospitalaria que la primera ola del virus chino produjo, especialmente entre los grupos más vulnerables por antecedentes de problemas respiratorios, cardíacos, de diabetes y sobre todo la edad. Este segmento resultó el más afectado, representando casi el 88% de las defunciones. La impresionante capacidad de respuesta de los laboratorios farmacéuticos, de biólogos e investigadores dio como resultado en un tiempo récord el desarrollo de vacunas de diversas marcas que significaron el punto de quiebre para bajar el índice de contagios y de a poco ver cómo el propio virus mutaba a cepas más contagiosas pero mucho menos peligrosas. Con las sucesivas dosis de vacunas, la población se vio crecientemente protegida y pese a que el COVID continúa presente y seguramente lo hará por mucho tiempo más como una afección respiratoria estacional similar a la gripe, aunque bastante más fuerte. Prácticamente en todo el mundo, las medidas más severas, las cuarentenas, las limitaciones de movilidad, el cierre de los colegios, comercios, oficinas, etc., fueron quedando de lado hasta que, para todos los fines, han quedado sin efecto, permitiendo la reanudación de las actividades normales en lo laboral, social y educativo. El mundo ya ha asumido que nos corresponderá vivir con el virus, como lo hemos hecho a lo largo de la historia humana, con episodios aterradores mucho más graves que los de la pandemia del COVID-19. Sin ir muy lejos, entre 1917 y 1920, la pandemia de la llamada gripe española provocó la muerte de 80 millones de personas en el mundo, equivalente al 5% de la población mundial de la época.
Traído a tiempo presente, como dicen los economistas, hablaríamos de 400 millones de víctimas al día de hoy, pues hace unos días la noticia de que habíamos alcanzado los 8.000 millones de habitantes ocupó por breves momentos la primera plana de los medios. El curso que siguió el mundo fue distinto al de China, aunque lo correcto sería decir a la inversa. China, por alguna razón, mantuvo sus protocolos a ultranza, paralizando ante unos brotes poco significativos a cientos de miles, si no millones, de personas y empresas, generando un creciente malestar social por los impactos económicos y psicológicos que cada nueva paralización traía. Hace 2 semanas, miles de trabajadores empleados en la fabricación de teléfonos iPhone, ante la información que debían quedarse en cuarentena en la planta, se dieron a la fuga ante el justificado temor por las condiciones del encierro, lo que debe haber significado un verdadero terremoto en China, donde la obediencia ciega se da por descontada ante las durísimas sanciones a cualquier desacato a la autoridad. La pasada semana, en Urumqi, la capital del Xinjiang, teatro de la persecución a la etnia uigur, a la que se ha pretendido reeducar, borrándole su idioma, su cultura y su religión, para lo que el régimen ha construido algunos campos de concentración con capacidad para más de 1 millón de internos en medio de uno de los más habituales encierros. Se ha producido un siniestro en un edificio. La reacción de los bomberos por causa de la cuarentena no ha sido oportuna, produciéndose varios muertos y afectados. Esta parece haber sido la gota que derramó el vaso de la paciencia de la ciudadanía, que a pesar de los riesgos, de las palizas y agresiones de los cuerpos de la seguridad pública, han salido a manifestarse en numerosas ciudades, enfrentando en las calles a la policía y a los grupos de seguridad pública. En una dictadura como la China, eso es literalmente jugarse la vida. Recordemos el episodio de Tiananmen, cuando ante las protestas estudiantiles por democracia, el régimen no tuvo empacho en sacar los tanques y al ejército para imponer su autoridad por medio de una matanza terrible. Esa es la lamentable realidad en un régimen absoluto donde todo queda supeditado a la supervivencia del régimen de partido único, donde la disidencia es un delito que fácilmente puede terminar en cadena perpetua, cuando no en ejecuciones por traición en los opacos tribunales del régimen. Para comprender la total impunidad de la represión, baste la información que ha hecho llegar la BBC de Londres respecto de la detención del periodista Ed Lawrence, debidamente acreditado ante el gobierno chino por cubrir las protestas contra los confinamientos en Shanghái, al que durante las horas de su detención, esposado, fuera objeto de vejaciones, golpes y patadas por parte de la policía. Ensayaré una explicación para tratar de entender el empeño del gobierno chino por el mantenimiento de los confinamientos. Para el régimen, la pandemia le cayó como anillo al dedo para establecer un nivel absoluto de control social, amparándose en una supuesta protección a la ciudadanía. Justamente fue durante la pandemia que el régimen aplicó su genocidio cultural a gran escala en Xinjiang, así como el desmantelamiento de las instituciones democráticas en Hong Kong. Nada pudo ser más oportuno para aplicar tales políticas. No van a permitir de ninguna manera que nadie ponga en duda la autoridad del emperador. Si es necesario otro baño de sangre, pues se lo dará sin que tiemble la mano. Los derechos humanos y esas zarandajas están bien para que los reclamen en Occidente. En China se hace lo que sea necesario para mantener el poder. Para eso sirve la dictadura del proletariado. Muchas gracias. Editorial.
El Estado centrífugo, artículo de Monseñor Julio Parrilla, publicado en Diario El Comercio. Malo sería que el gobierno adoptara un tono agonizante. A pesar de las dificultades sociales y económicas, del poco margen de gobernabilidad que tiene, de la presión de los indígenas y del desmadre de muchos movimientos sociales, el país necesita ser gobernado. No estoy pensando solo en el orden público, en la delincuencia y en la violencia que nos invade como el magma de un volcán, sino en la necesidad de políticas y servicios sociales públicos que atemperen, resolver es otra cosa, las necesidades elementales de nuestro pueblo. A este punto de la película, el mayor problema que tiene el país es su inmediato futuro. ¿Quién administrará no los saberes sino las deudas y las necesidades de un pueblo que no acaba de salir adelante, sometido a la prepotencia del narcotráfico? Vivir en la incertidumbre del futuro resulta agotador. Cambian los regímenes, todo el mundo habla y promete, pero seguimos con el carro frenado. Frenada la democracia, la división de poderes, el desarrollo económico y la promoción de los pobres. Ya solo falta el Mesías de turno. Algunos quieren repetir que quiera encerrar al Estado en un eslogan impactante como aquel "Ecuador ya cambió", que no se lo creía ni su abuela. Hoy prevalecen las fuerzas centrífugas, la fragmentación y la provisionalidad. Parece que la época de los grandes partidos y liderazgos han pasado a la historia y que el gran protagonista de la vida pública es el pacto y por lo tanto la dictadura de las minorías. Muchos se ponen la camiseta con la misma facilidad con la que guardan en el armario. ¿En la próxima oportunidad nos tocará la lotería? La política acaba siendo para muchos una esperanza de empleo. Puede que sea la banalización de la política lo que hace que muchos de nuestros estados latinoamericanos sean estados fallidos. No quisiera eso para el Ecuador. Quisiera una democracia social y participativa, un desarrollo económico solidario y sostenible, una profunda justicia social, trabajo para todos y un horizonte ético en el que todos nos movamos. No pido perdices, pero sí la suficiente felicidad como para vivir en paz. Artículo de Monseñor Julio Parrilla, publicado en Diario El Comercio. Correístas y nebotistas como perro en misa. José Hernández, 4 pelagatos. No lo pueden negar. Están desconcertados. El correísmo y el nebotismo, tan duchos en operaciones políticas de todo tipo, sobre todo las de alcantarilla, no pueden creer lo que les está pasando. No han podido asaltar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, encargado de designar a las autoridades de control. No lo logran aún, a pesar de que en este gobierno lo vienen intentando desde junio de 2021. Lo tenían previsto para esta semana que se cierra, para ellos como actores de un papelón. Les tocó incluso recurrir a la justicia para que dirima el entuerto creado con los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que sus bancadas y sus aliados enjuiciaron y destituyeron este 18 de noviembre. En esta movida se muerden la cola. ¿Acaso Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, y sus patrocinadores, en particular Esteban Torres, no habían rechazado la injerencia de la justicia en el caso de Guadalupe Llori? ¿Y no volvieron a denunciarla ante la prensa y en sus cuentas sociales este jueves en el caso del Consejo de Participación Ciudadana? El operativo estaba programado. Les bastaba hacer el juicio político a los consejeros, represado desde meses atrás. Al fin, habían logrado agendarlo en orden del día tras haber retirado otros juicios políticos que con ahínco habían solicitado contra las autoridades de organismos de control. Incluso encontraron un mecanismo para superar el escollo que suponía hacer juicio político a 4 y no a los 7 consejeros del Consejo de Participación, como propuso finalmente la Comisión de Fiscalización. Les bastó con desconocer ese informe, darlo por inexistente, y enjuiciar y destituir a Hernán Ulloa, Ivete Suspiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo a la maldita sea. No solo sin informe, sino sin quórum en el Pleno, como lo hicieron constatar un par de veces asambleístas oficialistas.
El mensaje producido por esa aplanadora fue lacónico. En la Asamblea mandan los votos y no la ley, los votos y no los procedimientos. Y ellos tienen los votos, 85 votos, 15 más de los necesarios. Así se aprestaron a poner la cereza del pastel. Citaron a los 4 suplentes de los consejeros censurados y destituidos. La única urgencia era posesionarlos y poner a uno de su lado. Así sumarían 4 y harían mayoría con Sofía Almeida, Juan Javier Dávalos y David Rosero. Lo demás corría por su cuenta para poner contralor antes de la consulta popular que será en febrero entrante. Ni siquiera la medida cautelar que suspende los efectos de la censura y destitución dictada en modo Macondo por un juez de la Concordia les perturbó. Saquicela y 7 asambleístas sentados a su alrededor dijeron en esa solemnidad patoja que administran que les valía 3 atados, que la Asamblea no aceptaría injerencia de los jueces en sus decisiones. Les restaba entonces posesionar a los suplentes de los destituidos. Los citaron para este jueves a las 16:20, pero Karina Ponce, Carlos Figueroa, Mónica Mendoza y Jaime Chuchilán no asistieron. Ponce espera el desenlace judicial, Figueroa no tenía tiempo, de Mendoza no se supo, Chuchilán dijo que lo borrarán de la lista, lo busca la policía por estafa, y esta anomalía que Virgilio Saquicela prefirió ignorar yéndose a su provincia no estaba en el libreto, nunca está. De costumbre los suplentes ya están haciendo fila antes de que los llamen a principalizarse. En este caso, correístas, nebotistas y demás aliados no pudieron ocultar su estupefacción. Hay que ver el rostro de Marcela Holguín al mandar a constatar la ausencia de los que iban a ser posesionados. Esas bancadas son incapaces de evaluar el nivel de repudio que han creado en franjas críticas del sistema, pero que escapan a sus circuitos de influencia y corrupción y fueron perseguidos por el correato. Los suplentes rehusaron, por la razón que sea, encajar en ese engranaje. De paso, crearon un freno político con el que esa mayoría de 85 votos no contaba. Por eso no le quedó otra salida que ponerse en manos de la justicia, pensando de esa forma igualar el partido, encontrar jueces complacientes o vinculados a sus partidos que contrarresten las decisiones que tomen otros jueces y que favorezcan a la minoría en la Asamblea. Minoría que aupa y defiende el gobierno. El bloqueo político se traslada así a las Cortes, agravando el escenario de anomia institucional que padece el país. José Hernández, 4 Pelagatos. Noticias internacionales. Europol desmantela un supercártel de la droga dirigido desde Dubái en una operación internacional. Europol afirma haber desmantelado lo que denomina un supercártel de la droga tras una operación en la que se detuvo a decenas de personas en 4 países europeos y en los Emiratos Árabes Unidos. La operación paneuropea también contó con la participación de organismos de Dubái y los Estados Unidos. El objetivo era un centro de mando y control y la infraestructura de tráfico de drogas en Francia, España, Países Bajos y Bélgica. Se realizaron 43 detenciones en los 4 países y otras 6 en Dubái. Europol describe a algunos de los detenidos como objetivos de alto valor. Según la Guardia Civil Española, la operación Desert Light ha permitido la incautación de más de 30 toneladas de droga, y se estima que esta macroorganización estaba detrás de 1/3 del mercado total de la cocaína en Europa. La redada tuvo lugar a principios de este mes y se produce tras un acuerdo alcanzado en septiembre para intensificar la cooperación entre Europol y las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos. Violento desalojo de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Gritos, empujones y mucha confusión. Este domingo las autoridades mexicanas desalojaron a los migrantes que se encontraban instalados cerca del paso fronterizo con Estados Unidos en el estado de Chihuahua. Alrededor de 500 migrantes indocumentados, en su mayoría venezolanos, fueron previamente notificados del desalojo y su reubicación en un albergue. Sin embargo, muchos se negaron a abandonar el campamento improvisado por desconfianza. Las autoridades del orden mexicanas
procedieron a destruir las carpas. Con un megáfono diciendo que teníamos que desalojar, pues, que hoy era desalojo aquí, que a juro teníamos que ir, y más adelante patearon las carpas. Algunos de los migrantes alegan que tenían temor de ir a un albergue porque veían la posibilidad de que México los deportara a Venezuela, mientras que las autoridades mexicanas temían que sucediese una gran tragedia en cualquier momento. Había un alto riesgo de incendio por la flamabilidad de las carpas, por el material con el que están hechos, así como los braseros y fogatas que se estaban realizando en el espacio. Las agencias de la ONU no estaban acudiendo a este campamento y ninguna autoridad estaba fomentando este espacio. La región vive un flujo migratorio récord hacia Estados Unidos. Según cifras oficiales, casi 3 millones de migrantes fueron capturados al intentar cruzar hacia el país en lo que va de año. Francia registra cifras de récord en su densidad carcelaria. Hay más presos que cárceles. Nunca antes Francia había tenido tantos presos en sus cárceles. Según las estadísticas de noviembre de 2022 del Ministerio de Justicia, actualmente hay casi 73.000 personas entre rejas. Se trata de una densidad carcelaria récord que alcanza ya el 120%, cuando la administración penitenciaria solo dispone de 60.700 plazas. A escala europea, Francia sigue estando en la media en cuanto a número de presos por cada 100.000 habitantes, pero esta proporción podría pasar del 92 al 107% si se tienen en cuenta los últimos datos del país. Es el mismo nivel que Ucrania o Grecia, según las estadísticas anuales del Consejo de Europa. Como resultado de una política penal más represiva, 56 prisiones francesas se enfrentan a una densidad carcelaria del 150%. 3 prisiones superan incluso el 200%. El año pasado, en la Unión Europea, Finlandia fue el país con menos presos, con 43,3 por cada 100.000 habitantes. La República Checa tenía el mayor número de presos, con 192. En cambio, Turquía y Rusia registraron algunas de las tasas de reclusión más elevadas, con más de 325 presos por cada 100.000 habitantes. Deportes. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su segmento de deportes en el noticiero Telesucesos. Martes, miércoles, jueves y viernes de la semana pasada se llevó a cabo la 6ª fecha del Campeonato de Ecuavóley Sub-19 Copa Mazapán 2022 en la Arena Telesucesos. El martes 22 de noviembre se enfrentaron los equipos de la Escuela Formativa de Ecuavóley de Nayón versus la Escuela Formativa de Ecuavóley de San Miguel del Común. El equipo de Nayón puso sobre el terreno de juego a Jean-Pierre Quijia, David Pillajo y Sebastián Núñez, mientras que el equipo de San Miguel del Común puso al trío conformado por Jordan Guancha, Franklin Mullman y Camilo Pincha, ingresando también al cambio Michael Cusme. Nayón se hizo de los 3 puntos luego de ganar el primer 15 por 15-4 y en el segundo 15 por un marcador de 15-2. David Pillajo, colocador de Nayón, habló al final del partido mencionando que van a ir paso a paso, sumando para poder ir colocándose de mejor manera en la tabla de posiciones, mientras que por el lado de San Miguel del Común, Michael Cusme mencionó que es un resultado que no lo esperaban y que van a mejorar la comunicación entre los miembros del equipo en el desarrollo de cada uno de los partidos que les queda por jugar. El miércoles, en cambio, se enfrentaron los Galácticos de Luz y Vida versus la Escuela Formativa de Ecuavóley de Telesucesos. 2 equipos que han venido realizando una campaña similar, tales así que al llegar a este encuentro se encontraban empatados en puntos. Este nivel hizo que sea un bonito partido con alternabilidad de dominio por parte de los 2 equipos. El primer 15 se lo llevó el equipo de los Galácticos por un marcador de 15-4, mientras que el segundo 15 fue para Telesucesos por 15-7. Esto hizo que sea necesario un tercer 15, el cual fue muy reñido y donde finalmente el equipo de Telesucesos supo aprovechar los errores de los Galácticos, que no supieron manejar la presión, terminando con un resultado final de 16-14 en favor de la Escuela Formativa de Ecuavóley de Telesucesos. Los Galácticos alinearon a Jair Bautista, Adrián Celi y Tyron Andrade, entrando al cambio Adrián Cóndor. Por su parte, el equipo de Telesucesos formó a Marcelino Aguas, Jonathan Taco y Joel Chillagana. El jueves 24 de noviembre se enfrentaron la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo A versus la Escuela Formativa de Ecuavóley del Pollo B.
Ante la sorpresa de propios y extraños, el Pollo A se impuso a su similar del Pollo B en 2 15 por marcadores de 15-6 y 15-10, consiguiendo de esta manera su segundo triunfo en lo que va del campeonato, mientras que el Pollo B, que se mantenía invicto, cosechó su primera derrota. El Pollo B formó con Steven Rea, Christopher Cuiña y Anthony Becerra, mientras que el Pollo A alineó a Kevin Tituaña, Jordi Tamayo y Anthony Simbaña. Por parte del Pollo B, Steven Rea se mostró desilusionado con el rendimiento del equipo. Jordi Tamayo del Pollo A, por su parte, era la otra cara de la moneda, mostrándose contentos con el resultado, manifestando además que antes del encuentro no se veían en capacidad de ganarle al Pollo B. A segunda hora, el equipo de los Barderos se hizo de los 3 puntos, ya que el equipo de la Escuela Formativa de Coahuila de Calderón no se presentó a jugar, quedando también de esta manera eliminado del presente campeonato. Finalmente, el día viernes, en el partido preliminar, Nueva Generación se enfrentó a la Escuela Formativa de Coahuila de La Capilla. Nueva Generación puso en cancha a Stalin Antes, Jeremy Iguango y Justin Casco, y La Capilla alineó a Kevin Mendoza, Marlon Parrales y Anthony Suquillo. En un partido bastante entretenido y reñido, Nueva Generación tuvo que esforzarse al máximo por la victoria. El primer 15 fue por La Capilla por un marcador de 15-7. En el segundo, Nueva Generación se impuso por 15-8, y en el tercer y definitivo set, Nueva Generación aprovechó las descoordinaciones de La Capilla para alzarse con el triunfo por un marcador de 15-10. La Capilla, que había mostrado progresos y motivación en las últimas fechas, no pudo en esta ocasión ante la escuadra de Nueva Generación, que ahora se consolida en la tercera ubicación de la tabla de posiciones. En el partido de fondo, Blo Guevara se impuso a la Federación de Ligas de Calderón Fedelig en 2 15, 15-9 y 15-10. Fueron los parciales que le permiten al equipo de Blo Guevara ubicarse segundo en la tabla de posiciones. Las alineaciones fueron las siguientes. Por parte de Blo Guevara formaron David Vega, Jonathan Guevara y José Soledispa, mientras que por Fedelig participaron Daniel Barreno, Mateo Arroyo y Matías Vizcaíno. Por Fedelig intervino Mateo Arroyo en la rueda de prensa, indicando que el colocador Matías Vizcaíno se encontraba con una lesión que le impidió estar al 100% de sus condiciones. Jonathan Guevara, por parte de Blo Guevara, manifestó que no ha venido jugando en el campeonato con regularidad, pero que le hizo bien participar para irse encontrando con su nivel. Con estos resultados, la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera. Primero, Barderos con 16 puntos. Segundo, Blo Guevara con 14 puntos. Tercero, Nueva Generación con 13 puntos. Cuarto, cae la Escuela Formativa de Coahuila y del Pollo B con 12 puntos. Quinto, Escuela Formativa de Telesucesos con 11 puntos. Sexto, los Galácticos de Luz y Vida con 10 puntos. Séptimo, Escuela Formativa de Coahuila y de la Nayón con 8 puntos. Octavo, la Escuela Formativa de Coahuila y de la Capilla con 7 puntos. Noveno, la Escuela Formativa de Coahuila y del Pollo A con 7 puntos. Décimo, la Federación de Ligas de Calderón Fedelig con 6 puntos. Décimo primero, la Escuela Formativa de Coahuila y de Calderón con 5 puntos, eliminado por no presentación. Y en décimo segundo lugar, la Escuela Formativa de Coahuila y de San Miguel del Común con 2 puntos. La fecha que se viene esta semana es martes 29 de noviembre a las 17 horas, la Escuela Formativa de Coahuila y de San Miguel del Común versus la Escuela Formativa de Coahuila y de la Capilla. El miércoles 30 a las 17 horas, la Escuela Formativa de Coahuila y de Telesucesos versus la Escuela Formativa de Coahuila y el Pollo B. El jueves 1 de diciembre, 17 horas, la Escuela Formativa de Coahuila y del Pollo A enfrenta a Nueva Generación. Finalmente, el viernes 2 de diciembre a las 17 horas, la Escuela Formativa de Coahuila y de Nayón enfrenta a Blo Guevara, mientras que a las 18 horas Barderos se enfrentará a los Galácticos de Luz y Vida. Todos estos partidos por la señal en vivo y en directo de Telesucesos y sus distintas plataformas. Hasta aquí el segmento deportivo de su noticiero Telesucesos.
Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavóley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.